Hola, hola, muy buenos días. Gracias por sintonizarnos una vez más. También gracias a Dios por darnos una nueva oportunidad de vida y a usted por sintonizarnos a través de Teleuniverso en su programa Saludando. Hoy estaremos hablando, yo digo, todos los temas son bastante importantes y cruciales en este tema de la prevención, sobre todo. En cada enfermedad, en cada padecimiento, siempre será mejor y conveniente tener el conocimiento necesario para prevenir situaciones mayores y que puedan pasar a la gravedad. Y hoy estaremos hablando de los accidentes cerebrovasculares. Los conocidos ACV tienen un sinnúmero de apodos por ahí, pero también estaremos hablando más adelante sobre una actividad muy bonita dedicada a este tema de cuidar nuestro cerebro. Y nos acompaña en el día de hoy en cabina la doctora Yajaira Franco, quien es neuróloga vascular. Bienvenida, doctora. Buen día, gracias. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí acompañándote. Claro, para nosotros más que un placer tenerla aquí en Saludando, su espacio, y también agradecerle que nos permita de su tiempo para compartir con nuestra audiencia. Decía que antes de hablar en específico de la carrera, de la actividad que tendremos próximamente, estaremos hablando en general de este padecimiento. Y vamos a recordarle a las personas que nos están sintonizando de qué se trata eso. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Bueno, primero, como decías hace un momentito, Mabel, diferentes palabras, diferente terminología para hablar de la misma patología. Ataque cerebral, derrame cerebral, evento cerebrovascular, trombosis cerebral, infarto cerebral, ictus, stroke en inglés. O sea, diferente terminología para referirse a la misma patología. Para hablar de la definición, primero es bueno saber que nuestro cerebro requiere un flujo sanguíneo constante, un flujo de sangre constante para su adecuado funcionamiento. Entonces, ese flujo de sangre lleva el oxígeno y la nutrición que requiere nuestro cerebro. Entonces, cuando alguna causa ocluye ese flujo de sangre o hace que se rompa esa arteria, ahí una zona del cerebro deja de recibir la sangre que requiere para ese funcionamiento y ocurre un evento cerebrovascular de estos. O sea, cuando le cortamos el flujo de sangre que lleva el oxígeno y la nutrición al cerebro. Y tenemos dos tipos. El más común es en el que se ocluye un vaso, el vaso se ocluye, se tapa, puede ser por un émbolo cardíaco que venga del corazón o por una plaquita de colesterol que viene desde las arterias carótidas, tapando un vasito en el cerebro. Esa zona del cerebro no recibe sangre y produce un accidente cerebrovascular isquémico. Pero esos son la mayoría. Entonces tenemos un pequeño grupo, aproximadamente un 15%, donde se rompe un vaso, se rompe un vasito, una arteria en el cerebro, la sangre se derrama, no va a fluir sangre de forma adecuada en esa zona del cerebro y también tenemos un evento cerebrovascular. ¿Y cuáles serían esas señales tempranas o cómo el paciente o X persona puede como que identificar que la posibilidad de un ACV? ¿Siempre avisan o cómo se manifiesta en el cuerpo? Nuestro cerebro tiene esa importante característica que cuando algo está pasando en nuestro cerebro, tenemos signos y síntomas que nos van a informar. Ocurren de forma súbita. Un accidente cerebrovascular, el paciente está bien, como estamos tú y yo ahora mismo conversando, y de repente, de forma muy súbita, desviación de la comisura labial, cambios en el habla estropajosa o no poder hablar, articular las palabras, defecto visual, desviación de la mirada, sensación de acalambramientos o adormecimientos en una de las extremidades o en un lado completo del cuerpo, en un hemicuerpo, parálisis de un lado del cuerpo, trastorno para la marcha, mareos. O sea, es muy amplia la variedad de sintomatologías. Pero, sin embargo, hay tres que son muy cardinal y que van a identificar la mayor parte de los accidentes cerebrovasculares, que son la dificultad para articular las palabras, la desviación de la comisura labial hacia un lado de la cara y la debilidad de una extremidad o de un hemicuerpo completo. Incluso decimos que si el paciente tiene con uno solo de esos tres síntomas, de esos tres signos que podemos medir, un 76% de probabilidad de estar teniendo un accidente cerebrovascular. Si los tiene los tres, las probabilidades son por encima del 90%. Wow. También en esa variedad de síntomas o señales que puedan estar ocurriendo en el cuerpo en ese momento, ¿entra en juego la parte de la memoria, del reconocimiento, de esa pérdida tal vez parcial de...?
Cuando se afecta la zona del lenguaje, o sea, nosotros tenemos una zona específica del lenguaje donde está la comprensión sobre todo. O sea, de forma súbita que podemos ver que si el paciente tiene un evento que se afectó en el cerebro, la zona del lenguaje parietal inferior izquierdo, zona frontal izquierda inferior, esa zona tiene que ver con la comprensión del lenguaje. Y si el paciente sencillamente pues no comprende lo que estamos hablando, lo que está pasando, el paciente se comporta como que no, o sea, te responde de forma inadecuada y nos da la impresión de que el paciente está desorientado o de que el paciente no recuerda las cosas. Pero así, de esa forma. Está más atado a ese término que usted dice, a esa referencia del lenguaje, de la lenguaje, capacidad de comunicarnos. No es porque perdió la memoria, sino por la facultad para comunicarse de una manera idónea. De acuerdo. Y identifiquemos un poco más. ¿Existen, digamos que específicamente, cierto tipo de pacientes o X personas, rango de edad, género, que pueda influir en la recurrencia de este tipo de situación? Bueno, usted mencionó la palabra recurrencia. Cabe destacar que el 25% de todos los accidentes cerebrovasculares son recurrentes. Son pacientes que ya tuvieron un primer evento, que no tuvieron un buen control o un buen seguimiento de lo que son sus factores de riesgo, de sus patologías de base, y hacen un segundo o un tercer evento cerebrovascular. Y sí, hay factores de riesgo que van a llevar o a dirigir al paciente con mayor frecuencia, mayor predisposición a presentar un evento cerebrovascular. Por ejemplo, la edad. A mayor edad que presente el paciente, mayor riesgo de evento cerebrovascular. Hasta un niño puede tener un ACV. Incluso los niños falsémicos tienen un riesgo hasta un 21% de tener un ACV, siendo niños pequeños. Siempre tenemos en mente que este tipo de situación solo se da en los mayores. No, se puede dar en cualquier edad, pero sí es más frecuente en los mayores. ¿Por qué en los mayores? Por los cambios que sufren el endotelio y la vasculatura cerebral por solamente la edad. Por otro lado, porque las personas mayores ya tienen comorbilidades o enfermedades como hipertensión, diabetes, colesterol, que si son fumadores, y todos esos son factores que lo predisponen a tener un evento. Y también las enfermedades cardíacas. Las arritmias cardíacas representan el factor de riesgo o la causa de un 40% de los ACV. Ahí mencionó algo que tenía aquí apuntado, que cómo influye la hipertensión y la diabetes específicamente en esta posibilidad de un ACV. La hipertensión arterial es el factor de riesgo número 1 que predispone al paciente a tener eventos. Y en segundo lugar también entra la diabetes. O sea, aumenta significativamente el riesgo. Y es por los cambios. Estas dos patologías son patologías crónicas, pacientes mucho tiempo, o sea, los vasos, las arteriolas del cerebro sufriendo cambios por esas patologías, sobre todo cuando no son bien controladas en el paciente. Y el cambio y los cambios que producen en el endotelio y los daños que producen en el endotelio predisponen a esos vasitos pequeños del cerebro a producir estenosis, pequeños trombitos y a producir infartos. Son de los factores de riesgo más significativos. También hemos escuchado que hay situaciones, hay ocasiones en las cuales nosotros podemos presentar, digamos que mini eventos, por así decirlo, mini accidentes en nuestro cerebro, sin quizás tener la conciencia necesaria. Ya luego cuando se repite el caso, quizás puede ser como que peor, en cierto sentido. Sí, así es. Yo digo que eso es un beneficio del cerebro de ese paciente, que es una dicha. Hay un grupo de cerebros, de personas que tienen la capacidad de presentar lo que se llaman infartos silentes en el cerebro. Infartos silentes, el paciente pues nunca tuvo sintomatología o signos de la enfermedad, como la que hablamos anteriormente, pero cuando hacemos un estudio de imagen, una resonancia de cerebro sobre todo, vamos a notar que el paciente sí ha tenido en otras ocasiones, en otros eventos, infartos, y son lo que se llaman infartos silentes. Pero igualmente es importante evitar los infartos, aunque sean silentes, evitarlo con los métodos de prevención, porque a largo plazo, si tenemos múltiples infartos silentes, aunque no presentemos una discapacidad física o motora, el paciente puede tener trastorno a largo plazo del lenguaje, trastornos cognitivos, de la memoria, por un sinnúmero de infartos que inicialmente son silentes. Bueno, vamos, doctora, a hacer una pequeña pausa, pero continuaremos con esta conversación acompañadas de la doctora Yajaira Franco y vamos a continuar hablando sobre la importancia de la prevención que mencionaba y cómo podemos continuar cuidándonos en estos casos donde quizás está ocurriendo algo en nuestro cerebro, pero de manera
inmediata no lo notemos. Quédese con nosotros, volvemos en breve. Regresamos, gracias por permanecer en sintonía desde Teleuniverso, en nuestro programa Saludando, hoy con la doctora Franco, hablando sobre este tema tan importante, el cuidado de nuestro cerebro. Hablábamos de algunos casos donde la prevención sigue siendo la clave antes de retirarnos, y también ese tipo de mini infartos que usted mencionaba, los infartos silentes. ¿Cómo entonces, para concluir esa partecita de prevenir situaciones mayores, doctora, qué podemos ofrecerle a la audiencia? Es importante saber que el 90% de los accidentes cerebrovasculares son prevenibles. El 90%, eso es bastante. Pero para poder prevenir un evento, las personas tienen que reconocer cuáles factores de riesgos presentan y controlar esos factores de riesgos. Entonces, tenemos dos tipos de factores de riesgo. Factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Los no modificables son los propios de cada persona, inherentes de cada persona, y no los podemos cambiar. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Pues la edad, no podemos cambiar la edad que tenemos, el sexo, el sexo femenino masculino. En diferentes edades vamos a ver cómo varía. Por ejemplo, en edades jóvenes, por el estado protrombótico y los cambios hormonales, la mujer en edad joven tiene mayor predisposición de presentar un evento. Vemos que ya luego de por encima de los 65 años se igualan las edades, y por encima de ahí el hombre tiene mayor riesgo. Las edades, cualquier persona puede presentar un accidente cerebrovascular. Incluso un niño lo puede presentar. Sin embargo, son más comunes las personas mayores, como hablamos anteriormente. O sea, que la edad es un factor de riesgo que no puedo modificar, no puedo cambiar. Pero también está si mi padre tuvo un evento anterior, o mi madre, un familiar muy cercano. Otros eventos, la raza negra tiene un mayor riesgo de presentar un evento cerebrovascular, y es por cambios que tienen internos y a nivel del endotelio, de los vasos del cuerpo y del cerebro. Si el paciente tiene una patología de base inmunológica o hematológica o genética que predispone a esto. Pero también están los factores de riesgo modificables, y son factores de riesgo que si los reconozco los puedo mejorar. La hipertensión, que ya mencionamos. ¿Cómo yo puedo mejorar? Bueno, tratándola, un buen tratamiento de hipertensión. La diabetes, un factor de riesgo modificable que puedo mejorar y que puedo controlar. El colesterol alto, el tabaquismo. El tabaco duplica el riesgo de tener un evento. Ojo con eso. Si fumo, dejar de fumar. Sí. El sedentarismo, vamos a hacer actividad física para reducir ese factor de riesgo. La obesidad, la puedo cambiar, la puedo mejorar. Y ese tipo si tengo una enfermedad carotidia o una oclusión de una arteria carótida, que son las que transportan la sangre y el oxígeno al cerebro, pues vamos a tratarla. La arritmia cardíaca, las enfermedades cardíacas, las arritmias del corazón representan aproximadamente un 40% de todos los eventos. Sí. O sea, si el paciente reconoce que tiene alguna de estas patologías y las pone en control, ahí va haciendo la prevención. Doctora, ¿y qué papel juega la familia en el entorno, en este acompañamiento tras un pariente pues sufrir un ACV? Bueno, estas patologías están consideradas catastróficas en todo el mundo. En el mundo representa la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad. Y la República Dominicana no escapa a esta realidad. Entonces tiene un impacto social, económico, afectivo, significativo en la familia. Si el paciente le dio un evento y no se recuperó, si quedó, la evolución natural de estos eventos son muerte y discapacidad. Si el paciente murió, pues tiene una carga sobre la familia, sobre todo si es el hombre que es cabeza de familia, pero también si el paciente queda discapacitado postrado en una cama, también conlleva todos estos cambios en la familia, sobre todo la parte socioeconómica. Y entonces sería ahí lo importante de la prevención, o si el paciente tiene un evento, recibir tratamiento lo más pronto posible para tratar de evitar esa evolución natural. Ahí está una palabrita clave. Hablemos de tratamientos. ¿Cuáles son esas alternativas que pueden pues optar y presentarse para estos pacientes? Fíjate, hasta el año 1996 no había tratamientos. O sea, sí se trataban medicamentos, se hicieron muchas pruebas, muchos estudios, pero hasta ese momento no teníamos tratamiento. Ya a finales del 1996 sí se publicó estudios
donde demostraban que un medicamento llamado Alteplasa era capaz de romper, de disolver esos trombitos, esos coagulitos que son la causa de los accidentes cerebrovasculares isquémicos y que podía volver a reperfundir la sangre en esa zona del cerebro y reducir la carga de muerte y discapacidad en los pacientes. Y que incluso aproximadamente el 30% de esos pacientes podrían recuperar tanto que podrían volver a su vida anterior. Entonces, eso desde ahí. Entonces, importante también cabe destacar que en República Dominicana tenemos estos tratamientos disponibles. Entonces, ya más adelante, en el 2015, viene el boom de los eventos cerebrovasculares y el tratamiento, que eso ha revolucionado el mundo y ha cambiado el mundo, y son procedimientos de trombectomía mecánica. Es un cateterismo, igual que hacen el cateterismo del corazón, introducen el catéter, pero van a la zona afectada del cerebro, y el neurocirujano endovascular extrae el trombo. Entonces, al extraer el trombo, incluso un procedimiento hecho de forma, dinámica, la sangre vuelve a reperfundir en esa zona del cerebro y ya tenemos un paciente que en vez de un 30% de probabilidad de mejoría, tiene aproximadamente un 80% de recuperación y de recuperabilidad del paciente. Excelente. Sí, y eso también son procedimientos que los tenemos en República Dominicana. Eso iba a preguntarle, si ese tipo de avances en estos tratamientos lo tenemos acá en nuestro país, ¿cómo se ha presentado este desarrollo en la República Dominicana? Sí, tenemos ya varios años, incluso el medicamento, tenemos aproximadamente desde 2015 a 2016 haciendo las trombolisis intravenosas con los medicamentos y la trombectomía también desde 2016, se publicaron casi a final de 2015 y ya en el 2016 en República Dominicana estamos haciendo los procedimientos. Tienen cobertura de la mayor parte de las aseguradoras. Sí. Excelente, dato importante, que muchas veces hay tratamientos o situaciones en las que tenemos el temita social de la aceptación de las aseguradoras para ese tipo de coberturas. Algunas pues están renuentes, tenemos unos conflictos con algunas aseguradoras, pero eso se está trabajando como sociedad para mejorarlo. Pero una cosa importante, Mabel, que no te he dicho, es con relación al tratamiento. Si usted tiene un evento cerebrovascular, debe correr inmediatamente a la sala de emergencia para que pueda recibir tratamiento y beneficiarse de ellos. ¿Por qué? Porque el cerebro, por cada minuto que tarda una arteria del cerebro ocluida, se mueren aproximadamente 2 millones de neuronas. Y cuando no hacemos nada con ese cerebro, no reperfundimos esa zona afectada, el paciente va a representar más de 2 billones de muertes de neuronas y 36 años aproximadamente de envejecimiento neuronal. La importancia de actuar a tiempo. Sí, es rápido, sí. Incluso el tratamiento con medicamento por encima de las 4.5 horas no está indicado, porque más que ya no va a ayudar al paciente a la reperfusión, sí, y puede tener riesgo de sangrado. La trombectomía mecánica sí tiene hasta 24 horas. El paciente de forma súbita ahora presenta el cuadro y tenemos hasta 24 horas para tratar de ese paciente. Pero el paciente, mientras más tiempo tardamos, va a tener mayor riesgo de muerte y va a quedar con mayor discapacidad. Mientras más rápido hacemos el procedimiento y reperfundimos ese cerebro, menos muerte neuronal y mejor resultado en el paciente. Así que esa es la meta. Insistimos, la prevención y también el tiempo, la inmediatez, la acción, no esperar para después si estamos teniendo este tipo de situaciones. Doctora, nosotros en este programa también recibimos algunos comentarios de la audiencia y siempre hay un sinnúmero de mitos alrededor de estos temas. Entonces tenemos algunos por acá y vamos a ver cómo dicen. El primero dice, ya lo conversamos, pero el ACV solo le da a las personas mayores. Ya vimos que no. Ya hablábamos que hasta en los infantes se puede presentar esta situación. Hasta los niños, muy penoso en los niños, pero sí, hasta los niños lo pueden presentar. Y además de los niños, después de los niños tenemos las personas jóvenes por debajo de los 40 años. Ocasionalmente pueden tener algún foramen oval permeable o alguna condición cardíaca que lo lleva a predisposición. Y las drogas, triplican el riesgo de un evento. Ya mencionamos los cigarrillos, a la gente joven le gusta fumar, mucha gente joven usa drogas y esos son factores de riesgo muy predisponentes. Otro que tenemos por acá es que si los síntomas desaparecen al rato, pues no hay que ir al médico. Los síntomas no tienden a desaparecer, no tienen esa tendencia. Si se ocluyó un vasito del cerebro,
se produce muerte neuronal en la zona y el paciente va a tener sintomatología. Ahora bien, hay un evento, se llama ataque isquémico transitorio, y en el ataque isquémico transitorio sí, el vasito se ocluye, pero el cerebro tiene la capacidad de reperfundir rápidamente esa arteria, esa zona del cerebro, y el paciente se recupera en cuestión de 20 minutos a 1 hora, sin dejar ninguna secuela y sin dejar ninguna lesión intracerebral. Pero eso sí es un factor de riesgo importante de que el paciente los próximos días le puede dar un evento cerebrovascular, y hay que tener ojo con eso. O sea, si le da un evento de esos transitorios que se recupera rápido, ir de todos modos a sala de emergencia. Igualmente hay que accionar, porque también sí. ese tema de que puede ser algo repetitivo, sí. de que una misma persona... Es un persona, aviso, algunas veces... Exacto, que gracias a Dios a veces hay situaciones en que hay como que ese preaviso para que acciones, no para quedarse tranquilitos en la casa, ¿eh? Bueno, doctora, vamos a hacer otra pequeña pausa antes de marcharnos, y al retornar estaremos conversando sobre este evento que precisamente promueve el cuidado de nuestro cerebro. Quédese con nosotros, regresamos en breve. Estamos de vuelta en Saludando. Antes de continuar con nuestra conversación, también recordarles, cada mañana, como cada viernes, nos viste Vicky Modas. Ahorita le estaremos modelando un poquito más, ya que ahora mismo no me puedo poner de pie, ¿verdad? Pero en las redes sociales también la tenemos. La pueden encontrar en el segundo nivel del Hospital Metropolitano de Santiago, en el Homes Vicky Modas, a la vanguardia, con vestuarios de todo tipo para toda ocasión, sobre todo en cada momento que usted necesite. Ahí puede encontrar piezas clave que le favorecerán para su día a día y también para eventos especiales. Continuamos conversando con la doctora Franco sobre este tema de cuidar nuestro cerebro, y tenemos que próximamente se estará desarrollando la carrera Corre Rápido por tu Cerebro. Queremos saber de qué se trata esta iniciativa básicamente y cómo pues está relacionada con este tema de la salud. Pues mira, el 29 de octubre de cada año se celebra a nivel internacional el Día Internacional de los Eventos Cerebrovasculares, ¿no? En el mundo entero, y nosotros también lo celebramos. Entonces ya tenemos varios años de forma consecutiva realizando este tipo de actividad. Es una actividad educativa, la realizamos en conjunto con el Hospital Universitario José María Cabral Ibáez, el Departamento de Neurología, a cargo de nuestro doctor Iván Mercader. Entonces va a ser una actividad en conjunto con Corazones del Cibao, Clínica Corominas, nuestra unidad de accidente cerebrovascular, doctor Oscar López Camacho. Y la idea es pues recordar esta patología a la población, hablarles de prevención y sobre todo qué mejor que con actividad física, sabiendo verdad que la actividad física es uno de los factores que nos ayudan a reducir el riesgo cerebrovascular y cardiovascular. La llevaremos a cabo el domingo 26 de octubre. Es en el Parque Central, 7 de la mañana. Así que estaremos esperando que nos acompañen. Muy agradable, vamos a tener rifas, bailes en la actividad, precalentamiento. Nos van a acompañar un sinnúmero de los pacientes que han tenido evento cerebrovascular y que han tenido buenas evoluciones, pacientes que han recibido tratamiento, que pueden dar su testimonio de lo que es tener un evento cerebrovascular y cómo pueden ellos recuperar y mejorar. En el trayecto de prevenir eventos cerebrovasculares, es, digamos que fundamental, una de las claves sería mantener el estado físico constantemente. ¿Cómo Sí. conectamos este tema con el desarrollo de la actividad de Corre por tu Cerebro? Sí, pues mira, uno de los medios más importantes y significativos para mantener una salud cerebrovascular y también cardiovascular es por medio de la actividad física. Por medio de la actividad física, promoverla, evitar el sedentarismo, promover a las personas que no estén sobrepeso, y este tipo reduce significativamente el riesgo en conjunto con una alimentación adecuada. Porque tenemos también que uno de los factores de riesgo significativo importante es la diabetes, la hiperglicemia, el colesterol elevado. Entonces esto pues nos ayuda a promover ese tipo de actividad.
¿Hay alguna restricción de edad a la actividad? ¿Pueden ir niños, puede ir toda la familia o qué otro tipo de detalles debemos tener pendientes para este 26 de octubre? No tenemos restricciones de edades, incluso, bueno, los niños es un 5K, no tienen que llegar al 5K, los que puedan llegarán, ¿verdad? Pero y en cada tendremos parada. Cada X kilómetros vamos a tener paradas con hidratación, con personal médico que le ayude. Está dirigida a toda la familia y no tenemos que hacer los 5K. Yo no creo que llegue a 5K, pero intentaré. Lo importante es estar ahí y participar. Lo intentaremos. Sí, movernos un poquito, aunque sea. Claro, yo voy a hacer... En el próximo año, doctora, ¿entrenaremos para llegar a los 5K? Sí, claro que sí. Tenemos que intentarlo al menos, porque no podemos ser los últimos tampoco. No, hay que poner el ejemplo. Vamos a recordarle o destacar nueva vez a la audiencia, digamos que esas pequeñas acciones que en nuestro día a día podemos implementar en esta prevención de los eventos cerebrovasculares. ¿Qué tipo de, o sea, no acciones extraordinarias, como bien decíamos, caminar, alimentarnos bien? ¿Qué recomendaciones finales usted le daría al público al respecto? Sí, bueno, primero, como le decía anteriormente, que cada persona conozca, sobre todo las personas por encima de los 40, 45 años, que comienzan las patologías asociadas a los cambios hormonales y de la edad, que vayan a un médico primario, a medicina interna, que se hagan una evaluación de salud general para que conozcan si tienen factores de riesgo. Y si tienen factores de riesgo, pues tratarlos. El estilo de vida, la calidad de vida siempre va a ser un factor importante, el número 1 para la prevención. Hacer actividad física. Las actividades físicas no hay que hacer un 5K ni un 3K. Las actividades físicas que requiere nuestro cerebro para reducir el riesgo de estos eventos puede ser 20 minutos diario, de 20 minutos, 4 veces, 4 días de los 7 días que tiene la semana, de 20 minutos. Una actividad que el paciente sude, puede ser trotar. Caminar no nos vale mucho para el cerebro y prevención. Hay que sudar, ya sea trotando, hacer bicicleta, hacer elíptica. Ese es el tipo de... Más cardio. Sí, más cardio. Esa es la que ayuda a reducir el riesgo en el cerebro, mantenerse delgado, la alimentación saludable, reducir la frecuencia con la que ingieren carne de res y carne de cerdo para mantener esos colesteroles. Los tratamientos, seguir las recomendaciones de sus médicos al pie de la letra. Hay una regla que dice que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Así que todas las recomendaciones de su cardiólogo le van a ayudar a reducir el riesgo. Y si presentaran un evento cerebrovascular, inmediatamente ir a sala de emergencia. No hay ni siquiera que esperar al 911. O sea, los pacientes con evento cerebrovascular se pueden movilizar sin problema en un vehículo privado o un taxi. Si en su zona, pues el servicio de 911 es muy rápido, muy activo, pues perfecto. Pero mientras más rápido llegue el paciente, más rápido se reperfunde esa arteria del cerebro, menor riesgo de muerte y mayor recuperación va a tener el paciente. Y esa es la meta, finalmente. Preservar la vida y la salud y la capacidad lo que se pueda. De física y mental del paciente. Genial, doctora. ¿Y dónde a usted la podemos encontrar? ¿Cómo podemos consultar con usted? Vamos a ofrecerle los datos también a la audiencia. Sí. Yo laboro en Clínica Corominas. Es el centro, solamente estoy ahí todo el día en la Clínica Corominas y actualmente pues nosotros tenemos una unidad de accidente cerebrovascular, que es la primera unidad que se montó en República Dominicana. Y soy la encargada de la unidad de accidente cerebrovascular de la Clínica Corominas, que en honor al doctor Oscar López Camacho, que fue el visionario de este tipo de actividades, le pusimos su nombre. Excelente. ¿Cómo podemos encontrarla también en las redes sociales? Que usted sabe que ahora todo es internet. A uno le mencionan un médico y lo primero que uno hace es buscarlo en las redes. Pues yo no soy tan moderna, pero sí tengo un Instagram un poquito informativo con mi mismo nombre, doctora Yajaira Franco en Instagram. Perfecto. Doctora, y reiterando también entonces los datos específicos de la carrera. El día, la hora y el lugar. Vamos a dejar con eso. Domingo 26 de octubre a partir de las 7 de la mañana en el Parque Central. Así que ahí los estaremos esperando. Bueno, tenemos una cita, ya todo está dicho, domingo 26, 7 de la mañana, correcto, en el Parque Central de Santiago. Usted no se lo puede perder.
estamos pues promoviendo este tipo de situaciones donde la prevención siempre será la clave, cuidando nuestro cerebro, cuidando nuestra salud integral, y de esta manera pues digamos que de una forma divertida, acogedora, claro, vamos a sudar un poquito y vamos a prepararnos para llegar a esa meta de los 5K. Así que ya saben, nos vemos en el Parque Central. Corre rápido por tu cerebro, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias por su tiempo y por brindarnos estas informaciones tan valiosas para continuar preservando el cuidado y el bienestar de nuestro cerebro, señores, que a veces lo descuidamos bastante, este órgano que tanto hace por nosotros. Y a usted, gracias por sintonizarnos una vez más. Desde acá les deseamos un feliz fin de semana y nos vemos en una próxima entrega. Gracias.